Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Puedes decir una última vez con toda tu fuerza: asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Gloria a Dios, hermanos amados, sean todos bienvenidos. Gracias por estar conectados. El día de hoy vamos a compartir el segundo tema de la etapa número 4 de la doctrina. Yo le invito a tomar su Biblia y si usted quiere anotar, pues a tomar dónde anotar para poder luego repasar algunas de las cosas que en la palabra vamos a encontrar con respecto a este tema que es muy interesante. Yo creo que toda la palabra es sumamente interesante, pero esta etapa 4, para quienes ya la han cursado, es una etapa donde a uno el tiempo se le queda siempre corto para poder ver todo lo que la palabra nos detalla con respecto a temas muy, muy profundos, muy especiales. Amén. Entonces yo voy a pedirle que me acompañe a orar esta tarde, que me acompañe a pedirle al Señor que venga su revelación, porque usted y yo sabemos que sin la revelación del Señor, pues no pasa nada. Todo queda a nivel de un conocimiento humano y queremos ir más allá de eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde ya, Señor, en donde nos permites estar reunidos alrededor de ti, alrededor de tu palabra, Señor, con el fin de entender, con el fin de ser edificados, con el fin de ser liberados, con el fin, Señor, de que tu propósito se cumpla en nosotros a través de esa palabra que envías. Porque dice que no regresará a ti vacía y no regresará sin antes hacer la obra para la que tú la enviaste. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos esta tarde. Nos dejamos, Señor, ministrar por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos que se encuentran en sus casas, Señor, ahí guardaditos, para que esta palabra, Señor, esta tarde les edifique, les ministre, les bendiga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si usted ve la imagen que se proyecta allí, nosotros vemos ahí la imagen de un sacerdote en el tabernáculo de Moisés ministrando, y si usted ubica, está el sacerdote ministrando en el lugar santo. Usted sabe que el tabernáculo de Moisés se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo lo voy a invitar a que se quede con eso ahí en su corazón, porque es parte de lo que nos va a servir esta tarde para poder compartir este tema. Y voy a suplicarle que me acompañe en Hebreos 9:22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Yo le resalté aquí 3 palabras. Les resalté o le puse en blanco la palabra purificado, la palabra derramamiento y la palabra perdón. Y es que
para el tema que hoy vamos a estar tratando es sumamente importante tener en cuenta que la sangre de Cristo, figurada en el Antiguo Testamento en la sangre de que se derramaba del Cordero, la sangre tenía dos funciones. La sangre derramada proveía perdón de pecados y la sangre rociada tenía la función de purificar. Entonces yo quiero que usted también guarde ahí en su corazón esto, porque es lo que nos va a servir esta tarde para poder desarrollar el tema de los rociamientos. Amén. Ese, como le repetía, como le decía, es el tema número 2 de la etapa número 4 de la doctrina. Y al hablar de los rociamientos, amado hermano, lo vemos en plural, porque a mí me interesa esta tarde que a usted le quede claro algo básico. Y es que en el tabernáculo, como le dije al principio, el tabernáculo se dividía en 3 partes. La primera parte es el atrio. Usted sabe que el atrio era iluminado por el sol, era la parte donde pues se recibía al que llevaba la ofrenda, ¿verdad? Donde se hacía el sacrificio. Bueno, hay una serie de situaciones que se daban en el atrio. Luego la segunda parte del tabernáculo es el lugar santo. Y el lugar santo ya era parte de lo que le llamaba, a donde podía entrar el sacerdote, que oficiaba una vez al año y presentaba delante de Dios ofrendas por el pueblo para ser perdonado del pecado. Entonces tenemos el lugar santo. Y por último, tenemos el lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés se dividía en estas 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, importante aquí es qué pasaba con la sangre del cordero o del animalito que se sacrificaba, qué pasaba en cada una de estas partes o de estos apartados del tabernáculo. Resulta que en el atrio había derramamiento de sangre para salvación. Amén. En el lugar santo había rociamiento de la sangre para la purificación. Y en el lugar santísimo había rociamiento de la sangre para perfección. Es decir, hay 3, yo quiero que le ponga atención, a estas 3 partes del tabernáculo habían 3 funciones diferentes de la sangre. La primera, derramamiento para salvación; la segunda, en el lugar santo, rociamiento para purificación; y la tercera, en el lugar santísimo, rociamiento para perfección. ¿Por qué es importante que tenga esto en mente? Porque tiene relación con el resto del desarrollo del tema. Y yo quiero que le ponga atención a estos versos. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y esta es la primera función de la sangre en el atrio, que era perdonar los pecados. Y hoy día la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es su función primaria, es perdonar al ser humano de los pecados cometidos hasta el momento en que se recibe al Señor. Amén. Luego de eso, tengo otro verso por acá en Tito 2:14, y dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Yo le resalté acá la palabra purificar, porque cuando vemos en este verso, hermano, ya no estamos hablando de derramamiento de la sangre para perdón de pecados, como lo vimos anteriormente en Mateo, sino que acá lo vemos rociar la sangre para purificar. Y dice la palabra: purificarnos de todas las obras muertas que nosotros hasta el día en que Cristo nos alcanzó traíamos con nosotros. Amén. Entonces esta es la función a nivel del lugar santo o de nuestra alma.
Y por último quiero que vea esto. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, y a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y aquí, hermano, yo me quiero detener un poquito porque Hebreos 12, 22 y 23 nos habla de acercarnos a un lugar donde hay espíritus de justos ya hechos perfectos. Esto quiere decir que aún en el espíritu hay una obra del rociamiento de la sangre del Cristo para perfección. Y usted va a ver más adelante lo interesante de esto, porque a veces creemos que una vez termina esta vida terrenal y traspasamos el velo de la muerte y se acabó. Y la palabra nos deja a nosotros ver que hay un trato aún para el espíritu después de traspasar el velo, donde se va a perfeccionar, porque estos espíritus de los justos ya hechos perfectos, lo que vemos ahí es que hubo un proceso para llegar a ser perfectos. Ya eran justos, ya eran salvos, pero tenían que ser perfeccionados. Entonces el otro rociamiento es para perfección, y este es el rociamiento en el lugar santísimo. Amén. Bueno, déjeme ahora entonces compartirle una parte más. Aquí tiene usted al creyente. Somos usted y yo. Ya creímos, ya nos convertimos, ya vino el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón a hacer morada, y estamos perseverando, caminando en el Señor para poder llegar al final del llamamiento, que es estar con Cristo eternamente. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El creyente está dividido, está compuesto, mejor dicho, por tres partes. Y la primera parte es el Espíritu, que fue la parte a la que el Señor vino a vivificar cuando nacimos de nuevo. Usted y yo andábamos sin Cristo solo en cuerpo y alma, ¿sí? Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, ese nuevo nacimiento, esa experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento, lo que hace es vivificar nuestro espíritu. Y entonces ya nosotros dejamos de ser dominados por nuestra alma y entramos a ser trabajados y guiados por el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu humano. Entonces el creyente tiene espíritu, el creyente tiene alma y el creyente tiene cuerpo. ¿Sí? Son las tres partes. Se recuerda que vimos ya un cuadro similar donde hablábamos del tabernáculo. Y fíjese, hermano, qué maravilloso es esto, porque el propósito del tabernáculo, Dios le pidió a Moisés levantar un tabernáculo para tener comunión con él y con el pueblo que él había escogido. Y hoy ya no es en un tabernáculo. Por eso en esta etapa, hermano, que nos está tocando que vivir, mucho creyente tiene que entender que la iglesia, que el lugar de reunión, entender. Y entonces viene y ahora asemejamos en el creyente como el tabernáculo, que también se compone de tres partes. Se compone de espíritu, se compone de alma, se compone de cuerpo. Es decir, lugar santísimo el espíritu, lugar santo el alma, y el cuerpo es el atrio. Amén. Yo espero que me siga. Hoy sí no le puedo decir que paro si tiene preguntas, pero si no, después las hace llegar usted acá a la iglesia. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con el espíritu del creyente? Fíjese que cuando el creyente deja esta tierra, cuando el creyente duerme, dice la palabra, porque dice que ya no morimos sino dormimos, lo que sucede es que las tres partes del creyente van a un lugar distinto. No es un lugar definitivo. Por favor, tenga bien claro eso. Primero, el espíritu va al Padre, ¿sí? Y si usted me acompaña ahí en su casa con su Biblia, Eclesiastés 12:7 dice de la siguiente manera: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Hay unas versiones que dicen que el espíritu vuelve al Padre,
que es quien lo dio. Entonces, cuando el creyente va por la vía de la muerte, traspasa ese velo, su espíritu es enviado al Padre. Luego de eso, su alma va al Seol, va a un lugar de descanso. Amén. Y acá, si usted me vuelve a acompañar en la palabra, dice el Salmo 16:10: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que el alma va a ese lugar temporalmente, no es el lugar definitivo. Ya después le voy a explicar por qué. Y si usted quiere, lo vamos a ver más adelante, pero el pasaje donde tanto Lázaro y el rico mueren y van a un lugar intermedio, dice que Lázaro estaba en los brazos de Abraham, del padre Abraham, mientras que el rico estaba en el Hades, en un lugar de tormento. Dice que le pedía a Dios la posibilidad de que de que Lázaro mojara su dedo en el agua y le diera algo de agua, porque estaba sufriendo mucho. Entonces, el alma del creyente, al momento de partir de esta tierra, va a un lugar, al Seol, a un lugar de descanso, de reposo, un lugar intermedio. Y luego de eso, ¿a dónde va el cuerpo? Pues el cuerpo es lo más sencillo, porque es lo que usted y yo miramos, y es que el cuerpo va al sepulcro. El cuerpo es llevado al sepulcro, es puesto en el sepulcro, y usted sabe ahí que sufre un proceso de descomposición. Pero tampoco para el cuerpo ese es el lugar final. Tampoco para el cuerpo ese es el lugar de donde ya no va a salir. Hay un proceso. Si usted lo ve aquí en ese cuadro, hay un proceso en el espíritu, del cual se encarga el Padre, en el alma, del cual se encargan en el Seol, y en el cuerpo pues espera que las otras dos partes sean trabajadas para la glorificación. Amén. Espero que me esté dando a entender, amado hermano. Ya leímos el salmo que aparece allí, y la última cita en este slide, quisiera que me acompañara a Génesis 3:19. Y en Génesis 3:19 dice la palabra: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces usted, si recuerda, en Génesis dice que el Señor tomó de la tierra y de la tierra hizo al hombre y le sopló vida. ¿Sí? De esa misma tierra donde el hombre salió, donde originalmente fue tomado, a esa misma tierra regresa cuando el cuerpo va al sepulcro. Amén. Ahora, hay cosas importantes aquí que resaltar y que ponerles atención. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique eternamente y enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo acá que el final o el fin o el objetivo, hermano, de todo esto es que usted y yo seamos como creyentes guardados en espíritu, alma y cuerpo irreprensible hasta que el Señor regrese. Pero en esta naturaleza que ahorita todavía tenemos, hermano, usted y yo vamos en el camino de ser perfeccionados. No somos perfectos. Aún en nuestro espíritu hay trabajo que el Señor tiene que hacer para podernos perfeccionar. Pero el final, ¿cuál es? Que estemos irreprensibles para la venida del Señor. Y ese tiene que ser, hermano, nuestro objetivo también. Amén. Veamos esta otra cita, Mateo 17 del 1 al 3. Y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Y yo aquí me quiero detener un momento, hermano, para que usted vea que en la soberanía de Dios, Dios en este pasaje permite la reunión de tres personajes en tres estados diferentes. Usted mira que Jesús dice que Jesús se transfigura, ¿sí? Jesús estaba en ese momento en una condición humana, tenía cuerpo, sangre, carne como la tenemos nosotros. Pero también permite que se aparezca y se reúna un Moisés que ya había partido de esta tierra, que ya había salido de esta tierra. Y permite también la participación de un Elías que había sido arrebatado. Entonces, si usted mira en su perfecta voluntad y en su soberanía, Dios permite acá una reunión, hermano, maravillosa, ¿verdad? Yo ahora entiendo por qué Pedro dice que si hacen enramadas y se quedan, ¿verdad? Porque definitivamente le daban ganas de quedarse a Pedro y a los discípulos ahí, pues, ¿verdad? Porque estaban viendo, hermano, lo tremendo es tres personajes en condiciones diferentes, de dimensiones diferentes, y el Señor las reúne a través de la experiencia de la transfiguración. Yo no sé si usted había visto eso, hermano, pero a mí me llamaba la atención poderosamente ver esto que el Señor permite en su soberana voluntad. Ahora, vea este otro pasaje, Lucas 16, 22 al 24. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y yo quiero detenerme, si usted sigue la lectura va a encontrar otras perlas preciosas, pero me quiero detener ahí, hermano, porque me llama la atención que estos dos hombres vivieron vidas distintas. Dice que Lázaro el pobre era temeroso de Dios, mientras que el rico pues andaba viviendo la vida como quería. Pero al traspasar el velo de la muerte, ambos van a un lugar intermedio, pero van a un lugar intermedio de distinta naturaleza. Si usted mira, dice que Lázaro el pobre estaba en reposo, estaba en descanso en el seno de Abraham. Mientras que el rico, y no le estoy diciendo rico, hermano, porque ser rico sea malo, sino porque aquel que vivió su vida como le dio la gana, llegó a un lugar llamado Hades, que es un lugar de tormento. Pero quiero explicarle, este lugar, aún para este rico, no es definitivo, es un lugar intermedio. Ya usted ha visto o va a ver este tema posteriormente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjese qué tremendo, porque dice que a esos dos lugares los dividía un enorme abismo. Yo lo invito a que siga los temas de esta etapa, porque más adelante le van a hablar a usted de esto. Había un gran abismo que los separaba, sin embargo, había cierta comunicación, se podía ver. Y en el tormento que el rico estaba viviendo, lo que pide es, le dice a Abraham que le permita a Lázaro llevarle agua con el dedo de la mano para poder refrescar su lengua, porque está en gran sufrimiento. Y entonces viene Abraham, si usted lee más adelante, Abraham le dice: no es posible. Y entonces viene y le hace una segunda petición el rico a Abraham y le dice: mira, entonces permite que Abraham vaya a mis hermanos y les diga todo lo que estoy sufriendo, todo lo que estoy pasando, cómo es este lugar. Y viene Abraham y le dice: tampoco puedes salir de ahí. Los que se quedaron en la tierra, lo único que tienen de opción es escuchar a los profetas, escuchar la palabra dada por los profetas y creer, para no llegar a la condición en la que el rico estaba en ese momento. Entonces, hermano, aquí vemos, mire, la palabra en 1 o 2 versículos nos deja una riqueza increíble, hermano, de todo aquello que pasa después de traspasar el velo de la muerte.
Amén. Yo le dejo eso en su corazón, usted escudriñe y va a encontrar otras cosas maravillosas ahí. Amén. Luego tengo este otro verso, dice Lucas 12, 58, 59. Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel. Pero quiero que le ponga atención a estas últimas líneas. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Unas versiones dicen hasta el último cuadrante, que era la moneda que se usaba en ese tiempo. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Porque esto no es físico ni es literal. Esto es figurativo. Y lo que nos está diciendo es que la libertad completa y perfecta se va a alcanzar hasta que hayamos saldado toda deuda. Hermano, y tremendo, porque cuántas personas en esta tierra no logran, por ejemplo, dejar esta tierra, morir, porque tienen deudas pendientes con más de alguien, con más de algún pariente, y llaman a fulano y llaman al vecino y llaman a todo mundo para poderse poner a cuentas y poder dejar esta tierra. Ahora yo le digo, yo tengo la sospecha de que aún dejando la tierra habrá muchos que todavía tienen pendientes, que tendrán que pagar, le pongo entre comillas, del otro lado del velo. Por eso yo lo invito a que siga con estos estudios, porque ahí va a ir usted aclarando dudas que posiblemente hoy le puedan quedar. Entonces hay una necesidad de pagar hasta el último cuadrante, hermano y hermana. Por eso, mire, entre más rápido podamos salir de las situaciones de deuda, y no estoy hablando solo de las económicas, sino de las espirituales y de las del alma, hagámoslo, hermano. Entre menos pendientes tengamos antes de dejar esta tierra, yo creo que más fácil va a ser el paso por el umbral hacia la otra dimensión. Amén. Bueno, continuemos. Dice acá entonces el verso: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Y usted sabe que cuando vamos al cementerio, amado hermano, vamos a dejar un cuerpo. Las mismas leyes nos tienen horas, ¿verdad? Un máximo de tantas horas para poder enterrar, ¿verdad? Y ahorita está difícil la situación, porque aquellos que están muriendo de ese virus, pues ni siquiera están permitiendo que los parientes velen al familiar que murió. Pero el cuerpo se corrompe, hermano, ¿verdad? El cuerpo humano en esta condición que usted y yo tenemos ahora se corrompe, ¿sí? Se deshace, se desintegra, etcétera. Y hermano, dice que ese cuerpo, aunque va a ser sepultado y va a haber la corrupción, humanamente hablando, se va a levantar en un cuerpo incorruptible. Y hermano, entonces ahí empiezan a surgir las preguntas, ¿verdad? Porque hermano, ¿y qué pasó con aquellos que se los comió el tiburón, verdad? Pues de algún lado se los vaya a sacar el Señor, hermano, para que vuelvan a resucitar incorruptiblemente. ¿Y qué pasó con los que los cremaron, hermano? Pues yo creo que el Señor, hermano, su poder es ilimitado. El poder del Señor es ilimitado, de tal manera que Él puede regresar a los cuerpos de donde quiera que estén hasta las últimas células. Amén. Pero nos dice en este versículo, hermano, que se siembra o se entierra en corrupción, pero se despierta a un cuerpo incorruptible. Y esta es la última parte, hermano, donde el cuerpo va a ser glorificado, habiéndose trabajado el espíritu, habiéndose trabajado el alma del creyente, después del velo, de pasar el velo de la muerte, y luego ya con eso perfeccionado se reintegra nuevamente el ser. Y yo le preparé otro cuadrito aquí donde le quiero explicar cómo es esto. Fíjese pues, el cuerpo, ¿qué pasa cuando ya el creyente pasó este proceso de perfección? Cuando ya fue sometido a los rociamientos. Dice la palabra, el cuerpo sale del sepulcro. Amén. Se recuerda que dijimos, ¿verdad? Lo fueron a enterrar en corrupción, pero va a salir en incorrupción. ¿Qué pasa con el alma?
El alma sale del Seol. El alma sale del Seol, ya fue trabajada en ese espacio, ya fue perfeccionada, ya fue rociada por la sangre para poder ser trabajada. Y luego el tercer elemento, el espíritu ya hecho perfecto, también llega. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Es que estos tres se reintegran y vuelven a componer a un ser eterno. Entonces ya este ser eterno está listo para poder vivir en la eternidad con el Señor. Mire, hermano, este cuerpo como está ahorita, ni siquiera la capacidad de salir de la atmósfera de la tierra tiene. Por eso usted mira a los astronautas con esos trajes especiales, ¿verdad? Porque si ellos abandonan este planeta sin ese traje especial, hermano, no sobreviven a ese paso. Y le estoy hablando de cuestiones físicas. Ahora, nuestra alma, hermano, ¿cuánto? Por eso cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, está hablando de nuestra alma. Está hablando de lo que hay en nuestra alma, porque dice la palabra que del corazón salen las guerras, salen las envidias, salen los pleitos. Y por eso Dios nos pide el corazón, porque lo que Él quiere, hermano, es que mientras estamos en esta dimensión terrenal, trabajar nuestra alma al punto que los pendientes que tengamos, los cuadrantes que debamos, sean lo menor posible. Y luego el espíritu, fíjese, hermano, qué tremendo. Por eso nos han explicado aquí en casa, nuestro pastor nos ha explicado cómo hay cuestiones ancestrales, pecados, hermano, que afectan el espíritu humano. Y solo me remito a compartirle, la altivez es una de esas afecciones. Y fíjese, hermano, que cuando la palabra explica la altivez, lo explica a través de lo que vivió, de lo que habla de Luzbel, y dice que el corazón de él se llenó de altivez porque él quiso ser como Dios. Y dijiste, dice la palabra en Ezequiel, en tu corazón seré igual a Dios y me sentaré en el trono de Dios. Entonces, aún el espíritu necesita un trabajo de perfeccionamiento. Porque, hermano, usted y yo no nacimos en 1900 tanto, ¿verdad, hermano? Según dice nuestra fe de edad, ¿no? Nuestra certificación de nacimiento. Nosotros somos más viejos que los dinosaurios, hermano, ¿verdad? Por eso ya ni se preocupe en quitarse la edad. Usted cuando le pregunten la edad, solo diga que es mayor de edad y ya se quitó el problema, ¿verdad? Pero usted y yo en nuestra alma somos viejos, hermano, ¿verdad? ¿Y qué cosas hay en nuestra alma? Fíjese, no solo de donde venimos, sino también después de haber sido colocados en el vientre de nuestra madre, cómo nosotros desde ahí, o sea, por eso nos llama la atención poderosamente que el primer sentido creado en el hombre, en el ser humano, en el vientre, es el oído. Y desde que el niño o la niña empiezan a escuchar en el vientre un montón de expresiones negativas o positivas, empiezan a ser ministrados en su alma. Hermano, eso es tremendo. Entonces el alma necesita, hermano, irse deshaciendo de todos esos lastres que ha ido recogiendo desde el vientre, en el nacimiento y en todo el desarrollo, según la edad que tenga. Y por último, ¿qué va a pasar, hermano? Perfeccionado el espíritu, perfeccionada el alma con los rociamientos, viene el cuerpo. El cuerpo sale del sepulcro e integrado nuevamente. Sucede lo que se llama la glorificación. Amén. Y fíjese que dice la palabra que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, dice. Así va a ser la reintegración de este ser para poder estar eternamente con el Señor. Yo creo, mi hermano amado, mi hermana amada, que vale la pena esforzarnos, vale la pena dejar todo esto, fíjese. Dejar toda esa basura que hemos adquirido durante nuestro paso sobre la tierra, para que cuando nosotros, porque mire, hermano, hoy la gente está con un poco de pena, ¿verdad? De que el coronavirus y que si me va a alcanzar la muerte, pero antes y después de esto, hermano, el ser humano es tan frágil que puede ser alcanzado por la muerte de cualquier manera.
¿Y qué cuentas vamos a entregar si nos alcanza la muerte? Ahí se lo dejo yo para su propio consumo. Amén. Quiero que me acompañe ahora a este verso. Estos versos dicen 1 Corintios 15, 28 y 29. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por los muertos? Y yo le tengo este verso aquí, hermano, porque parte de la doctrina practicada en ese entonces y también hoy, obviamente, hermano, con la guianza del Espíritu Santo, es que hay y había personas que se bautizaban por aquellos parientes que habían sido alcanzados por la muerte sin haberse bautizado. Porque la palabra dice, fíjese, pues la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Entonces, el que creyere y no se bautizó, yo ahí le dejo la ecuación para que usted la resuelva. Y por eso, hermano, hoy en esto que está pasando, mire, es increíble cómo la gente se está convirtiendo. Y ahí está la gente llamando para preguntar si pueden bautizarse en la tina del baño de su casa. Hubo un hermano hace un tiempo, hermano, que se convirtió una persona y en un tonel lo metió y lo bautizó. Y otro que ni siquiera tonel tenía, lo metió debajo de un chorro, hermano, y lo bautizó en el nombre de Jesús. Porque el paquete completo dice bautismo, creer y ser bautizado. Entonces hay acá, hermano, un misterio, una parte de la doctrina muy preciosa, como vuelvo a repetirle, que tiene que ser hecha con guianza del Espíritu y con el aval del ministro que nos cubre, ¿verdad? No puede venir ahorita, entonces, hermano, me voy a bautizar 7 veces porque tengo 7 parientes que se convirtieron pero no se bautizaron y ya se murieron, no. Pero existe esa posibilidad porque la palabra nos lo deja ahí establecido. Amén. Mire, esta dimensión del paso del velo, hermano, es una dimensión tan tremenda. Y hoy, antes de venir a compartirle, estando sentado aquí, esperando que me tocara mi turno, y yo meditaba cuando Pablo dice que aquel que sabe o que cree saber se haga como que no sabe. Porque mucho de esto, hermano, a muchos nos va a romper esquemas doctrinales viejos. Aquellos que creíamos saber todo lo de la doctrina y que ahorita nos estamos enterando que no sabemos mucho, ¿verdad, hermano? Como dijo el filósofo, yo lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad? No es que no he cenado, sino que no sé nada. Pero en esto, hermano, es importante hacernos nosotros como que no supiéramos. ¿Sabe por qué? Porque así no nos perdemos la bendición de que la palabra llegue a nosotros, hermano, y de que podamos disfrutar esa palabra, si esa palabra y esa revelación fue dejada para usted y para mí. Amén. Bueno, ya le dejé otra espiga ahí. Y ahora esto, mire, hermano, porque ahora preguntamos por los que se fueron sin haberse bautizado, pero ahora preguntamos por aquellos que no llegaron a nacer, que dejaron esta tierra, que perdieron la vida antes de nacer, es decir, en el vientre, antes de salir del vientre. Y miren lo que dice Job 3, del 11 al 13. Dice, ¿por qué no morí yo al nacer? Dice Job, o expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Y mire esta reflexión que hace él, dice, porque ahora yo yacería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. Entonces aquí nos habla de que aquellos que no vieron la vida, la luz de esta vida, de este mundo, son los que yacen, porque, hermano, no hubo chance de transitar sobre la tierra. Y entonces yacen en un lugar de reposo para poder esperar el final de los tiempos. Mire, a nosotros nos agarra el dedo a la puerta, hermano, y nos agarra sin planificación, ¿verdad? Pero al Señor no. Y el Señor tiene todos estos detalles bajo su control, ¿verdad? Porque ahí cada vez que se habla en la palabra, hermano, y se dan temas, dice, hermano, ¿y qué va a pasar en el arrebatamiento con los niños? Y si una mujer está embarazada, y hermano, y si los niños están chiquitos, y bueno, hay una serie de preguntas.
Pero Dios tiene todo ya contemplado, hermano. Dios tiene ya todo bajo control y creo, hermano, fielmente que el Señor en su palabra ha dejado escondidas estas perlas para que usted y yo nos preocupemos por buscarlas. Amén. Ahora, yo me voy a acercar ya a la conclusión. Yo traté, hermano, de hacerle este tema lo más digerible posible, lo más dosificado posible, para que usted pueda quedarse en su corazón con esta palabra. Dice esta palabra: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. En Judas 1 usted encuentra esta palabra. Y hermano, a mí me llama la atención porque usted y yo nos hemos acercado, nos hemos hecho uno con ese Todopoderoso que nos puede guardar sin caída y nos va y nos quiere presentar delante de su presencia al final sin mancha. Hermano amado, por eso la insistencia, no solo de la palabra, sino de los ministros. Fíjese que los ministros, hermano, del Señor han sido llenos con un celo santo de parte de Dios. Pedro decía: yo no quiero ser descuidado, yo no quiero ser negligente, yo quiero hacer todo lo que el Señor me ha dicho que haga para presentarlos al final como una novia sin mancha y sin arruga. Y es, hermano, por eso que la palabra hoy está llegando a nuestra vida para decirnos: ya no. Mire, hermano, tenemos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Para qué? Para rociarnos. Fíjese, primero para darnos salvación, porque lo que está haciendo el Señor a través del derramamiento de sangre primeramente es darnos salvación. Y mire, hermano, hoy hablaba con un hermano, un amado hermano siervo de Dios en la mañana, y me contaba cómo la gente allá donde él está apartado lo llega a buscar. Lo llega a buscar porque se quiere reconciliar con el Señor, porque quiere la salvación, porque quieren que le presente a Cristo. Y yo veo y digo: Señor, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta epidemia, en medio de todo lo que estamos viendo en las noticias, la misericordia de Dios se sigue extendiendo hacia usted y hacia mi hermano y hacia la humanidad, para que nadie se pierda, sino todos procedamos a arrepentirnos. Y luego del derramamiento para salvación está el rociamiento en nuestra alma para que vayamos siendo purificados, hermano. Para que, mire, pues al final, ¿sabe qué? Que digamos, como dijo el salmista: yo no descansaré hasta que despierte. Yo no estaré tranquilo hasta que despierte, hecho a la imagen y semejanza del que me creó. Y ese debe de ser, hermano, ahorita. Mire, yo sé que tenemos preocupación del estudio de nuestros hijos, de la provisión de nuestra casa, pero el Señor en su palabra dice: miren, ¿no son ustedes más que las aves y más que las flores, como para que yo no tenga cuidado de ustedes? Parafraseando, eso está en el cuidado del Señor, hermano. Pero lo más importante y lo eterno, hermano, es su alma y la mía, su espíritu y el mío, porque son esas las partes que van a trascender. Mire, pues, este cuerpo ahorita haga ejercicio en su casa, pues coma bien, ¿verdad? Pero sin pasarse de límite. Cuide el cuerpo, ¿verdad? Pero más que el cuerpo, hermano, cuidemos nuestra alma y nuestro espíritu, porque el final del Señor sabe qué es lo que Dios está haciendo con todo esto, empujándonos, digámosle así, hacia que podamos estar a cuentas con Él. Fíjese, no es casualidad, nos decreta el Señor el año de la reconciliación. Y como ya sabía el Señor que de plano nos íbamos a hacer los loquitos algunos, ¿verdad, hermano? Especialmente en casa.
nos encierra en el lugar más importante para que ahí nos podamos poner a cuentas. No es un proceso fácil, hermano, ¿eh? Porque afuera, cuando nos miramos 3 horas, así como cuando nos vemos aquí en la iglesia un par de horas en el culto, pues sonreímos y nos miramos gorditos y bonitos. Pero en casa, donde nos conocen los pies de barro, ahí la cosa es más complicada. Amén. Yo le dejo esta palabra para que usted la pueda escudriñar. Yo sé que va a tener la opción de volver a ver esta enseñanza. Vuelva y pregúntele al Señor y pídale al Señor que le muestre más de lo que hoy hemos compartido, hermano, para que usted pueda experimentar el gozo de que Dios está interesado y preocupado por usted y por mí. Amén. En el nombre de Jesús yo lo invito a que me acompañe a orar, a que me permita sellar el saco esta tarde y que podamos en el nombre de Jesús nosotros ser diligentes, hermano. El apóstol Pablo decía que redimiéramos el tiempo porque los tiempos son malos. Y vaya si ahora no son malos, hermano. Pero así han sido por épocas. Y hoy por hoy su responsabilidad y la mía es ser diligentes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por habernos permitido, Señor, estar alrededor de ti, alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque has dejado tus secretos para que nosotros los encontremos. Y dice tu palabra que si nosotros te buscamos, tú te dejarás encontrar. Esta tarde hemos venido con el deseo único de estar alrededor tuyo y de seguir entendiendo, Señor, tu trato para nuestra vida. Nosotros somos, Señor, ignorantes, pero tu Espíritu Santo nos puede dar la sabiduría para entender tus tiempos. Ayúdanos a ser, Señor, como esa tribu de Israel que era, Señor, diestra en entender los tiempos, en entender las épocas. Permítenos a nosotros como tribu tuya ser entendidos, Señor, en los tiempos que estamos viviendo. Papito, yo en el nombre de Jesús, por la autoridad que ha sido delegada por mi pastor en mi vida, Señor, vengo a bendecir cada hogar. Vengo, Señor, hasta el interior de esos hogares que esta tarde nos están sintonizando, a llevar, Señor, una palabra de bendición, de esperanza, de gozo, Señor, de revelación a sus vidas. Aquellos hogares que por una u otra razón, Señor, no han podido conectarse, Señor, también los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, cada familia en el nombre de Jesús, cada alma, cada ser, Señor, que están bajo la cobertura, Señor, de esta casa. En el nombre poderoso lo bendecimos, bendecimos a nuestro pastor, bendecimos la oficialidad, bendecimos cada uno de los que pertenecemos a esta casa, Señor, y te agradecemos por el privilegio que nos das de poder estar conectados, aunque sea de forma virtual, y poder seguir recibiendo tu bendición. Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz, que tu gozo, que tu provisión espiritual y material quede con cada hogar esta tarde, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y sellamos, Señor, esta palabra esta tarde para que sea la palabra que haga en el corazón de cada uno de mis hermanos una obra preciosa de restauración, de reconciliación y aún de salvación. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Siga usted al tanto de las noticias de la palabra que va a estar llegando hasta su casa por este medio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.